Buenas tardes, mi nombre es Israel González y me toca exponer sobre el sobreseimiento. Definición: es un procedimiento jurisdiccional que extingue la acción penal o determina la cosa como juzgada o da fin al proceso que se le sigue al imputado. Los requisitos del sobreseimiento: de procedencia, el hecho objeto del proceso no se realizó o no puede atribuírsela al imputado. No es un hecho típico, existe la probabilidad de inculpabilidad o no punibilidad. La acción penal se ha extinguido o no hay fundamento sólido para continuar con el proceso. En cuanto a la declaración, básicamente está la decisión del juez. Esto incluye el nombre del imputado, la descripción de los hechos que se le imputan, las razones de hecho y de derecho para tomar la decisión y la dispositiva de decisión. El sobreseimiento, ¿cuáles son los efectos? La etapa de control. El juez de control, al término de la audiencia preliminar, podrá declarar el sobreseimiento basado en las causales de procedencia, a menos que él estime que deban ser dilucidadas en un debate oral y público. En la etapa de juicio, básicamente, la causa queda extinguida, se acredita la cosa como juzgada y se dicta el sobreseimiento, aun cuando las partes pueden apelar. El sobreseimiento, acusación: si el Ministerio Público encuentra elementos suficientes o fundamentos suficientes, podrá acusar al imputado ante el Tribunal de Control. El contenido de esa acusación debe contener los datos del imputado, del defensor, de ubicación, datos de ubicación de los mismos, el de la víctima, una relación clara y precisa y circunstanciada del hecho punible, fundamentos de la imputación y los preceptos jurídicos aplicables. El sobreseimiento, medidas de coerción. Básicamente habla del estado de libertad, la proporcionalidad y las limitaciones. El estado de libertad, toda persona imputada, el principio general que se sigue es que debe ser juzgado en libertad, con las excepciones establecidas en el Código. Por ejemplo, si un homicidio se le establecen medidas de restricción, se le priva su libertad. Cuando las medidas cautelares sean insuficientes, es que se realiza la medida de restricción de la libertad. El artículo 44 de la Constitución establece básicamente estos principios: que nadie puede ser juzgado sin aprendido o puesto preso sin una orden judicial. La proporcionalidad está dada en base a la gravedad de los hechos punibles. Es decir, si una persona se roba un paquete de harina de pan y otra comete un homicidio, se supone que los dos están bien diferenciados y la restricción de la libertad estará en función de la comisión o las circunstancias que se dio ese delito. Y las limitaciones están dadas básicamente, como se estipula aquí en estos puntos: una persona mayor de 70 años deberá ser juzgada básicamente en libertad. Las mujeres embarazadas durante los 3 últimos meses, en los periodos de lactancia después de los 6 meses, es decir, después de haber nacido el niño hasta los 6 meses, y las personas en enfermedades de fase terminal. Ellos podrán tener medidas restrictivas de libertad como la detención domiciliaria o estar en un centro especializado de tratamiento en el caso de personas con enfermedades terminales. Básicamente esas serían las limitaciones. Gracias, esta ha sido mi exposición. Mi nombre es Gladys Mancel Torres, le voy a exponer el modelo flagrante. La flagrancia de la definición se encuentra en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Le cualifica como delito flagrante el que se esté cometiendo o que acaba de cometerse también. Se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor. Continuamos con flagrante. En estos casos, cualquier autoridad deberá, en cualquier particular, podrá aprehender al sospechoso o sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo o entregándole a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de 12 horas, a partir del momento de la aprehensión. Aquí tenemos un ejemplo: se puede decir cuando el sujeto es sospechoso
servirá para que diputados y diputadas, testigos, víctimas, expertos, informen pasamente su comporte de manera liderazgo de riesgo. Las medidas cautelares inclusivas de la privacidad del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal son aquellas que pretenden asegurar la subvención del imputado al proceso judicial, la presencia de presunto autor de derecho ante el órgano constitucional y así evitar inasistencia con consecuencias procesales de la celebración de funciones individuales. El Código Orgánico Procesal Penal, su artículo 242, establece una serie de medidas que deberá ser puestas por el juez de oficio cuando del Ministerio Público o del imputado, mediante resolución motivada, siempre que los supuestos den lugar a la investigación judicial de deriva de libertad. Medidas cautelares que privan de libertad. En este sentido, las primeras 7 medidas suponen obligaciones o limitaciones de derecho, solo por el imputado, como puede ser la detención domiciliaria, la prohibición de frecuentar lugares del país, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona en situación determinada. Tenemos que la prestación de una condición económica adecuada, de fianza o garantías legales puede suponer compromiso para personas indígenas. Con ello se regula principalmente la caución real y la fianza personal, y diariamente la caución moral. Este es el final del informe. Muy buenas tardes. Quien les habla, Reinaldo Niño, estudiante de la Universidad Yacambú. En esta parte del proceso de educación se me ha pedido que hable un poquito sobre la fase intermedia del Código Orgánico Procesal Penal vigente. Pues esta misma dice: la fase intermedia es la etapa procedimental en la que se manifiestan exigencias primarias y fundamental del principio acusatorio, la existencia de acusación, es decir, que se haya un sujeto diferente al órgano judicial que ejercite la acción penal. Por otra parte, la audiencia preliminar tiene como objeto fundamental resolver sobre la admisibilidad o no de las acusaciones, si bien la audiencia tiene carácter contradictorio, ello posibilita que la misma pueda plantearse cuestiones propias al juicio oral, es decir, al acto que requiera de una actividad probatoria que resulta ajena a ese momento procesal. Por otra parte, el artículo 309 del CO vigente establece la audiencia preliminar presentada acusación ante el juez convocará a las partes a una audiencia oral que se deberá realizar dentro de los 15 días siguiente a un máximo no menor de 20 días. Y si esta misma fuese diferida, la misma será convocada a los 10 días hábiles siguiente. Por otra parte, en este proceso de la víctima tendrá como debida citación cuando se haya sido notificada personalmente, en todo caso, cuando se hubiere entregado la misma consignación y la dirección hubiese señalado la boleta de la citación, la víctima podrá, dentro del plazo de 5 días siguientes de su notificación, adherirse a la acusación del fiscal o presentar una acusación particular propia, complementando con los requisitos según el artículo 308 del CO vigente. Así, pues corresponde al juez de control realizar lo conducente para garantizar que se celebre la audiencia preliminar en un plazo decisorio a la misma. Por otra parte, las facultades y cargas de las partes previas, la audiencia preliminar, conforme a lo establecido en el artículo 311 del COP, hasta 5 días antes del vencimiento de un plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, el fiscal, la víctima, siempre que se haya querellado o se haya presentado la acusación particular propia. Y se podían establecer unos actos siguientes. Primero, oponer la excepción prevista en este código cuando no se haya sido planteada la anterioridad o no se funden los hechos. Segundo, pedir la imposición de revocación de una medida cautelar. Tercero, solicitar a la aplicación del procedimiento de la admisión de los hechos. Cuarto, proponer
acuerdos reparatorios. Quinto, solicitar la suspensión condicional del proceso. Sexto, proponer las pruebas que podrían ser objeto de estipulación entre las partes. Séptimo, proponer las pruebas que produciría el juicio oral con indicación de su pertinencia y necesidad. Y octavo, ofrecer nuevas pruebas a las cuales tenido conocimiento con lo posterior. Asimismo, estaríamos hablando también sobre lo que establece el carácter contradictorio de la audiencia preliminar. Conforme al artículo 18 del COD, proceso tendrá carácter contradictorio ahora bien y tal como está organizado en este proceso específicamente. Por otra parte, el desarrollo de la audiencia preliminar. El día señalado se desarrollará la audiencia en la cual las partes expondrán brevemente los fundamentos de sus peticiones. Durante la audiencia, el imputado podrá solicitar que se le reciba su declaración en la cual será rendida con todas las formalidades previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. Por otra parte, estaríamos también hablando sobre el proceso de decisión del juez. La parte de decisión finalizada la audiencia, el juez resolverá en presencia de las partes sobre las cuestiones siguientes, según el artículo 303 del COD. Primero, en caso de existir defectos de forma en acusación del fiscal o del querellante. Segundo, admitir total o parcialmente la acusación del Ministerio Público o del querellante. Tercero, dictar sobreseimiento si considera que concurren algunas de las causales establecidas. Cuarto, resolver excepciones opuestas. Quinto, decidir sobre las medidas cautelares y sentencia conforme al procedimiento por admisión de los hechos. Séptimo, aprobar los acuerdos reparatorios. Octavo, acordar la suspensión condicional del proceso. Y noveno, decidir sobre la legalidad y licitud de pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para el juicio oral. Aquí podríamos también hablar sobre lo que es el auto de apertura del juicio. Esto lo contempla el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, que la decisión por las cuales el juez admite la acusación y dictará ante las partes contendrán primero la identificación de la persona, una relación clara y precisa circunstanciada de los hechos. 3. Las pruebas admitidas y las estipulaciones realizadas entre las partes. 4. La ordenanza de abrir juicio oral y público. 5. La orden de abrir el juicio oral y público. 6. La instrucción y al secretario de remitir al tribunal competente la documentación y actuaciones de los objetos que se incautaron en la investigación. Y óigase bien, este auto será inapelable. Por otra parte, estaríamos también de la determinación del objeto del juicio, como es una garantía del derecho a la defensa. Debe en esa fase intermedia determinar el objeto del juicio, es decir, el hecho del imputado y calificado jurídicamente, determinación que conlleva a efectos del juez de control a través del examen del material aportado por el Ministerio Público. Pues bien, esto ha sido toda mi exposición sobre la fase intermedia del Código Orgánico Procesal Penal vigente. Muchísimas gracias. Quien les habló, Reinaldo Niño.